Si te dijera que mi existencia cambió por culpa de una niñita flaca, empapada por la lluvia, que se presentó en la entrada de mi panadería al amanecer, ¿me creerías? Yo, una mujer ya agotada que había perdido a mi esposo y mis ilusiones, terminé encontrando en esos ojitos hambrientos a la hija que Dios jamás me concedió. Pero el universo, ¡ay! El universo es despiadado y un día vinieron a arrebatármela. Fueron años de mutismo, soledad y nostalgia, hasta que cuando ya me hallaba al borde de la muerte, escuché una voz que hizo que mi corazón volviera a latir. Esta es la historia de cómo la harina, las lágrimas y el cariño me regalaron una familia que ni el tiempo logró borrar. Antes de continuar, ya suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia conmovedora como esta. Y deja en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando ahora. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. Cuando mi José se desplomó en el suelo de la cocina con ese derrame cerebral que se llevó mi vida junto con él, no sabía que la panadería se convertiría en mi cárcel y mi salvación. Fue un miércoles cualquiera, de esos que inician antes de que aparezca el sol. Estábamos preparando la primera hornada del día, como habíamos hecho durante 30 años. José estaba amasando la masa del pan de dulce que tanto gustaba a los clientes mientras yo preparaba los moldes. De repente, escuché un ruido sordo, como si un costal de harina hubiera caído al piso. Cuando me di la vuelta, ahí estaba él, mi compañero de vida, tirado como un árbol cortado de raíz. Sus ojos permanecían abiertos, pero ya no me miraban. Su boca intentaba decir algo que nunca sabré. Le eché agua en el rostro. Grité pidiendo auxilio, pero la panadería está en la esquina de una calle donde solo pasa gente después de las 6. En ese momento éramos únicamente yo, José y el silencio. Cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer. El doctor mencionó algo sobre muerte súbita, sobre cómo fue rápido y sin sufrimiento. ¿Qué consuelo es ese para quien se queda? Sepulté a José 3 días después, con la ropa del domingo y las manos aún con aroma a levadura. Regresé a casa, ese departamento pequeño encima de la panadería, y, por primera vez en décadas, dormí sola. Al día siguiente, con 60 años a cuestas y artritis en los dedos, estaba de vuelta en la cocina, no por elección, sino por necesidad. La panadería era nuestro único sustento y el pan no espera el duelo de nadie. Los primeros meses fueron los más terribles. Sin José para compartir el trabajo, tenía que hacer todo: amasar, hornear, atender el mostrador, hacer las cuentas. Mis manos, que antes eran fuertes y firmes, comenzaron a agrietarse con el cambio de clima. A veces sangraba entre los dedos mientras amasaba la masa. Tal vez era bueno sentir ese dolor físico, al menos era algo diferente del dolor que cargaba en el pecho. Comencé a llegar más temprano y salir más tarde. Los vecinos comentaban que veían la luz de la panadería encendida casi toda la noche. Lo que no sabían es que ya no podía dormir en esa cama vacía. Prefería quedarme trabajando hasta caer de cansancio. Fue así que el pan que vendíamos empezó a cambiar. La gente comentaba que estaba más sabroso, con la corteza más dorada y la miga más suave. No le conté a nadie que cada hornada llevaba un poco de mis lágrimas mezcladas en la masa. Dicen que la sal realza el sabor, ¿verdad? Y mientras más tiempo transcurría, más me hundía en esa rutina solitaria. Algunos clientes intentaban entablar conversación, preguntar cómo estaba, pero yo solo respondía con sonrisas cortas y frases ensayadas. Dentro de mí había un vacío que parecía crecer cada día. Por las noches,
Mientras la ciudad dormía, conversaba con José, como si estuviera ahí a mi lado, contando los chistes tontos que siempre me hacían reír. Hablaba sobre los clientes del día, sobre la harina que estaba más cara, sobre la nostalgia que apretaba el pecho. A veces podía jurar que sentía el olor de su cigarro, ese que fumaba a escondidas de mí en el fondo de la panadería, creyendo que yo no sabía. Una de las cosas que más dolía era mirar hacia el futuro y no ver nada más allá de esas mismas paredes, ese mismo horno, esas mismas madrugadas sola. José y yo nunca tuvimos hijos, no por decisión, sino porque Dios no quiso así. Intentamos durante años, hicimos promesas, consultas, tratamientos que nuestro dinero escaso permitía. Nada funcionó. Cuando joven, soñaba con una casa llena, niños corriendo entre las mesas de la panadería, aprendiendo a hacer galletas de maíz como mi abuela me enseñó. En lugar de eso, obtuve un útero que se negaba a generar vida y un silencio que resonaba por el departamento vacío. Las otras mujeres del barrio, casi todas ya abuelitas, pasaban por la panadería contando historias de los nietos, mostrando fotos, quejándose del ruido que hacían. Yo sonreía y fingía alegría, mientras por dentro envidiaba hasta sus quejas. ¿Qué no daría por tener ese tipo de problema? En lugar de eso, tenía solo el pan como compañía, esa masa viva que crecía bajo mis manos mientras yo me marchitaba por dentro. Los domingos, cuando la panadería cerraba más temprano, me quedaba sin saber qué hacer con esas horas vacías. A veces iba al cementerio a llevar flores a José. Otras me quedaba sentada en la banca de la plaza, observando a las familias pasear. Había días en que pasaba horas en la iglesia, no tanto por devoción, sino porque ahí, al menos, el silencio tenía algún propósito. Fue el padre Antonio quien primero notó lo delgada que estaba, con ojeras profundas y manos temblorosas. Me sugirió que contratara a alguien para ayudar en la panadería. Dijo que conocía jóvenes necesitando trabajo. Me negué. La idea de compartir ese espacio que guardaba tantos recuerdos de José con un extraño me parecía una traición. Las estaciones fueron pasando y yo continuaba en esa vida de fantasma. De día era la señora María de la panadería, esa mujer seria que hacía el mejor pan del barrio. De noche era apenas una vieja cansada que lloraba abrazada a la almohada del marido. Mi única alegría eran las recetas nuevas que comencé a probar. Recordaba los dulces que mi madre hacía allá en el interior, de las historias que contaba sobre la abuela portuguesa que tenía una panadería en Lisboa. Comencé a hacer pasteles de nata, panes de especias, tortas de elote. Los clientes se extrañaron al principio, pero pronto estas novedades se volvieron atracción. La panadería, que antes era solo un comercio de barrio, comenzó a recibir gente de otros rincones de la ciudad. Algunas veces traté de enseñar las recetas a la muchacha que contraté para ayudar en el mostrador, pero pronto desistí. No era solo cuestión de medir ingredientes, era el toque de las manos, el tiempo de espera, la manera de sentir cuando la masa está en su punto. Cosas que aprendí con la vida, no con libros de recetas. Y había también ese secreto que no le contaba a nadie, que cada receta nueva era una forma de mantener viva la memoria de las mujeres de mi familia, un hilo invisible que me conectaba con ellas, aunque ahora yo fuera el último nudo de esa línea. Cuando cerraba los ojos, podía ver a mi madre limpiando las manos en el delantal sucio, mi abuela con los brazos fuertes amasando el pan, mis tías preparando dulces para fiestas de iglesia, todas ellas mujeres sencillas que encontraron en la cocina una manera de mostrar amor. Y ahí estaba yo, siguiendo el mismo camino, pero sin tener a quién dejar ese legado
cuando mis manos ya no pudieran amasar el pan. Era un pensamiento que me atormentaba en las noches de insomnio. ¿Quién continuaría haciendo esos panes cuando yo ya no estuviera aquí? ¿Quién guardaría las recetas de familia, los secretos pasados de generación en generación? A veces, esa soledad del futuro dolía más que la soledad del presente. Fue en una de esas noches de lluvia que golpea las ventanas como lágrimas del cielo que la encontré. Una niñita que más parecía un pajarito mojado. En esa madrugada, la tormenta castigaba la ciudad como nunca había visto antes. Los rayos cortaban el cielo oscuro y el ruido de los truenos hacía que las paredes de la vieja panadería temblaran. Aún así, yo estaba ahí, como siempre, con las manos en la masa. El pan no espera el buen tiempo, y mis clientes contaban con ese olorcito caliente todas las mañanas. No importaba si el mundo allá afuera se desplomaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras acomodaba los moldes para la próxima hornada, escuché un ruido diferente. No era la lluvia, ni el viento en las tejas sueltas. Era como un rasguño en la puerta de atrás, débil, casi desesperado. Al principio, pensé que sería algún gato de la calle buscando refugio. Cuando abrí la puerta, me llevé un susto que hizo saltar mi corazón. Ahí, encogida como un animalito asustado, estaba una niña pequeña, toda empapada, temblando tanto que sus dientecitos chocaban unos con otros, haciendo un ruidito que nunca olvidaré. Los cabellos negros pegados al rostro flaco, los ojos grandes y asustados me miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Me quedé paralizada por un instante, sin saber qué hacer. No era un gato abandonado, era una niña abandonada, lo que me parecía 1000 veces peor y 1000 veces más aterrador. Mi primer instinto fue jalarla hacia adentro, lejos de esa lluvia despiadada. Ella no se resistió, pero tampoco habló nada. Solo se dejó llevar, como quien ya no tiene fuerzas ni para tener miedo. La niña estaba empapada hasta los huesos, los labios morados de frío y una tristeza en la mirada que parecía no tener fin. Tomé un trapo de cocina limpio e intenté secar sus cabellos mientras buscaba palabras que pudieran calmarla. Le pregunté su nombre, dónde vivía, quiénes eran sus papás. Al principio solo recibí silencio como respuesta. Entonces, con una voz tan bajita que tuve que inclinarme para oír, me dijo: «Me llamo Amanda. No tengo casa. Mi mamá y mi papá vivían en la calle, pero se fueron y me dejaron». Esas palabras sencillas, dichas con tanta resignación por una niña tan pequeña, me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Cuántos años tienes, Amanda?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Creo que 8», respondió ella, como si ni de eso tuviera certeza. 8 años, Dios mío del cielo, 8 años y ya abandonada por el mundo. En ese momento, algo despertó dentro de mí, un instinto que creí que nunca conocería, un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. Llevé a Amanda al baño pequeño en el fondo de la panadería. Calenté agua en la estufa, encontré una camiseta vieja de José que usaba para dormir y preparé un baño caliente para ella. «Vamos a quitarte ese frío del cuerpo, niña», dije, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. Ella miró desconfiada a la bañera, como si fuera algo extraño. «¿Cuándo fue la última vez que te bañaste con agua caliente?», pregunté. Amanda se encogió de hombros. «No recuerdo. Mi mamá a veces me llevaba a los baños de la terminal de autobuses». Sentí un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar. Mientras la ayudaba a lavarse, noté las costillas sobresalientes bajo la piel pálida, los moretones en los brazos flacos, las uñas sucias y quebradas. Cada marca en ese cuerpecito contaba una historia que no quería imaginar. Amanda no hablaba mucho,
pero sus ojos lo decían todo, ojos que ya habían visto cosas que ninguna niña debería ver. Después del baño, envolví a Amanda en una toalla grande y la llevé a la cocina de la panadería. Parecía otra niña. Ahora el rostro limpio revelaba pecas en la nariz y los cabellos oscuros, aunque aún húmedos, caían en rizos sobre los hombros. La camiseta de José le quedaba como un vestido, arrastrando en el piso. Un olor a pan fresco llenaba el aire, y noté cómo ella olfateaba ese aroma, los ojitos brillando por primera vez. ¿Tienes hambre?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Amanda asintió tímidamente. Tomé un pan que acababa de salir del horno, partí un pedazo y le puse mantequilla que se derritió al instante. «Come despacio, está caliente», advertí, pero no sirvió de nada. Se devoró ese pedazo como si fuera la última comida del mundo. Después tomó otro y otro más. Comía con una urgencia que partía mi corazón. Entre una mordida y otra, me contó su historia de a poco. Los papás eran habitantes de la calle, adictos a cosas malas. Vivían de favor en favor, de refugio en refugio. A veces conseguían un trabajo temporal y en esos días había comida. En los otros días, Amanda aprendió a pedir limosnas o a buscar sobras en las basuras detrás de los restaurantes. Hace 2 meses, despertó en un puente y se dio cuenta de que los papás se habían ido. Dejaron solo una mochila vieja con algunas ropas. Desde entonces vivía vagando, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba. Cada palabra de esa niña era como una navaja en mi pecho. Mientras hablaba, yo pensaba en lo que debería hacer. Lo correcto sería llamar a la policía, a los asistentes sociales. Ellos la llevarían a un refugio, encontrarían una familia para adoptarla. Pero algo en los ojos de Amanda, una mezcla de miedo y esperanza cuando me miraba, me hizo dudar. Pasó por mi cabeza algo que nunca había considerado antes. ¿Y si se quedara conmigo? Esa noche cambió todo. Amanda se durmió en la pequeña cama que improvisamos en el cuartito de atrás de la panadería. Yo no pude pegar los ojos. Me quedé mirando a esa niña que el destino puso en mi puerta, pensando en todas las posibilidades, todos los riesgos. Sabía que esconder a una menor de edad era delito. Sabía que a mis 60 años, con una panadería para manejar sola, no tenía condiciones ideales para criar a una niña. Sabía que Amanda necesitaba escuela, médicos, documentos, cosas que no podría conseguir sin alertar a las autoridades. Pero también sabía lo que pasaba con niñas más grandes en el sistema. Ya había escuchado historias sobre los refugios saturados, sobre niñas que pasaban años institucionalizadas, sobre los maltratos que algunas sufrían en hogares temporales. Amanda ya había pasado por suficiente abandono y yo estaba tan sola. En esa madrugada tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me quedaría con Amanda, al menos por ahora. Le daría un techo, comida, ropa limpia. Inventaría una historia para los vecinos. Diría que era mi sobrina nieta, hija de algún pariente distante, que necesitó dejarla conmigo. Con el tiempo, encontraría una manera de regularizar la situación. O tal vez no. Tal vez fuera solo un sueño imposible de una vieja solitaria. Pero cuando salió el sol y Amanda abrió los ojos, mirándome con una sonrisa tímida, supe que no había vuelta atrás. Por esa sonrisa, enfrentaría cualquier cosa. Era como si el destino hubiera unido a 2 almas solitarias, una al inicio de la vida, otra ya cerca del final, ambas necesitando desesperadamente a alguien para llamar familia. En esa mañana, mientras preparaba un desayuno de verdad para Amanda, vi por la ventana que la tormenta había pasado. El cielo estaba limpio, lavado por la lluvia de la noche anterior,
como si la naturaleza también quisiera marcar ese nuevo comienzo. Un comienzo que nunca imaginé que tendría a los 60 años de edad, con harina en las manos y una niña de la calle para criar. Ver esas manitas delicadas aprendiendo a amasar la masa era como presenciar un milagro suceder todos los días. En las primeras semanas, Amanda solo observaba, sentada en un banquito en el rincón de la cocina, los ojos atentos, siguiendo cada movimiento de mis manos. Casi no hablaba, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper el encanto y hacerla volver a las calles. Poco a poco fui ganando su confianza. Comencé enseñando cosas sencillas como cernir la harina, como romper los huevos sin dejar caer pedacitos de cáscara, como medir los ingredientes en la báscula antigua que era de José. Amanda aprendía todo con una rapidez que me asombraba. Sus manitas, antes tan frágiles, ganaban fuerza y destreza cada día. Recuerdo el primer pancito que hizo sola, torcido, un poco crudo por dentro, pero para mí era la cosa más hermosa del mundo. Amanda sonrió de oreja a oreja cuando vio el resultado. Una sonrisa que iluminó toda la panadería. Fue la primera vez que la vi verdaderamente feliz. Esa noche no pude dormir, pensando en cómo una cosa tan sencilla como un pan mal hecho podía traer tanta alegría a una niña que ya había visto tanto sufrimiento. Para los clientes, yo decía que Amanda era mi sobrina nieta, hija de un sobrino distante que necesitó viajar por trabajo. Nadie cuestionaba mucho, la gente ve lo que quiere ver. Y la imagen de una abuela cuidando a la nieta no levantaba sospechas. Compré ropa nueva para ella, corté sus cabellos yo misma, hice una identidad falsa usando el apellido de José. Amanda Castro, así pasó a llamarse. Castro como el pan que hacíamos juntas, firme por fuera, suave por dentro, capaz de alimentar cuerpo y alma. Los meses fueron pasando y Amanda floreció como esas plantas que uno cree casi muertas, y después de un poco de agua y sol explotan en vida. Comencé a enseñarle las recetas secretas de la familia, esas que aprendí con mi abuela y que nunca pensé que tendría a quién pasar. La masa del pan de canela que necesita descansar exactamente 7 horas. El secreto de las tortas de elote que lleva un poquito de anís molido en el momento. El punto exacto del pan de queso que no es por la receta, sino por el ruido que hace la masa cuando está lista. Amanda absorbía todo, hacía preguntas, quería saber el porqué de cada detalle. ¿Por qué ponemos la sal al último en la masa del pan? Porque la sal mata la levadura si está mucho tiempo en contacto, le respondía. ¿Por qué no podemos abrir el horno mientras se hornea el pastel? Porque el pastel es tímido, se asusta y se desinfla todo, decía yo, repitiendo lo que mi madre siempre decía. Durante esas conversaciones iba descubriendo más sobre su vida antes de encontrarme. Amanda contaba en pedazos, como quien no quiere recordar, pero necesita hablar para curar las heridas. Hablaba de la madre, que a veces era cariñosa cuando estaba sobria, del padre que desaparecía por días y volvía con regalos robados, del hambre que era una compañera constante, del miedo de dormir en la calle y no despertar más. Hablaba de los sueños. También quería ser maestra, quería tener una casa grande con jardín, quería ayudar a otros niños como ella. Yo escuchaba todo, el corazón apretado, pensando en cómo una niña que tenía tan poco podía soñar tan grande. A veces, cuando creía que estaba dormida, la encontraba despierta, mirando el techo, como si ahí pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni sabía formular. «Amanda, ¿qué pasó?», le preguntaba. «Nada, Abue María. Solo estoy pensando, Abue María». Fue así como empezó a llamarme sin que yo se lo pidiera.
La primera vez que lo escuché, lloré escondida en el baño, de una alegría tan grande que parecía no caber en el pecho. Las madrugadas en la panadería, que antes eran horas solitarias de luto, se transformaron en momentos preciosos de complicidad. Amanda comenzó a despertarse conmigo a las 3 de la mañana, sin que yo necesitara llamarla. Se ponía el delantal que hice a su medida, se recogía los cabellos como me veía hacer y tomaba su lugar en la mesa como una verdadera ayudante de panadera. Creamos una rutina, una danza silenciosa en que cada una sabía exactamente lo que la otra necesitaba. Mientras yo preparaba las masas, Amanda organizaba los moldes. Cuando yo amasaba el pan, ella limpiaba la mesa. Poco a poco fui dejando que asumiera tareas más complejas. Primero las galletas sencillas de maíz, después los panes de molde. Pronto estaba haciendo sola los croissants que se volvieron famosos en el vecindario. Entre una hornada y otra, conversábamos sobre todo. Amanda me preguntaba sobre José, sobre cómo era nuestra vida antes, sobre las recetas que aprendí con mi abuela portuguesa. Yo contaba historias de mi infancia en el interior, de cómo vine a la ciudad grande, de cómo conocí a José en un baile de carnaval. Ella escuchaba todo con esa atención especial que solo los niños tienen, los ojos brillando como si cada palabra mía fuera un tesoro para guardar. A veces cantábamos juntas canciones antiguas que mi madre me enseñó o música nueva que Amanda aprendía en la escuela. Sí, escuela. Después de mucho pensar, me armé de valor y la inscribí en una escuela pública del barrio vecino donde nadie me conocía. Usé los documentos falsos, inventé una historia sobre ser recién llegadas a la ciudad. Era un riesgo, pero necesario. Amanda necesitaba estudiar, convivir con otros niños, tener una vida lo más normal posible. Iba a la escuela después de que terminábamos la hornada de la mañana y volvía por la tarde para ayudarme con los panes dulces y pasteles. Sus cuadernos siempre quedaban con manchas de harina en las esquinas, pero sus calificaciones eran las mejores de la clase. Las maestras me decían en las juntas a las que iba con el corazón en la mano, temiendo ser descubierta: «Su nieta es muy inteligente, señora María, tiene futuro». Y yo sonreía orgullosa y asustada al mismo tiempo. Esos fueron los meses dorados de mi vida, un tiempo que ni en mis sueños más dulces podría imaginar. Amanda trajo color a mis días grises, llenó los vacíos que la muerte de José había dejado. La panadería, que antes era solo un lugar de trabajo, volvió a ser un hogar. Sus risas resonaban por las paredes, alejando los fantasmas de la soledad. Los clientes comentaban cómo parecía más joven, cómo mis ojos habían recobrado el brillo. «Es mi nietecita», decía orgullosa, «me hace bien». Y era verdad, más de lo que ellos podrían imaginar. Amanda no era solo una niña que yo ayudaba, era mi salvación. Cada sonrisa suya era un recordatorio de que la vida continuaba, de que aún había belleza en el mundo. Cada pequeña conquista suya era como una victoria mía también, el primer lugar en un concurso de redacción de la escuela. La primera vez que logró hacer el pan italiano perfecto, igualito al que José hacía. El día en que me mostró un dibujo que había hecho de mí, ella y la panadería, con un sol grande sonriendo en el cielo. «Nuestra familia», dijo. Guardé ese dibujo como el mayor tesoro. Por las noches, después de que cerrábamos la panadería, acostumbrábamos sentarnos en la pequeña terraza del departamento encima de la tienda. Amanda contaba sobre su día en la escuela, sobre los amigos que estaba haciendo, sobre la maestra de matemáticas, que era muy enojona, pero explicaba bien. Yo escuchaba todo, agradeciendo silenciosamente por ese regalo inesperado que la vida me dio. A veces, ella preguntaba sobre el futuro. «Abue, ¿vamos a estar juntas para siempre?».
Y yo, aun sabiendo que nada en esta vida es para siempre, respondía que sí, que nada nos separaría. ¿Cómo podría imaginar que el destino, siempre traicionero, ya preparaba su próximo golpe? ¿Cómo podría saber que nuestra felicidad, tan arduamente conquistada, estaba a punto de sernos arrancada? En esos días dorados, mientras enseñaba a Amanda a transformar harina en arte, no tenía cómo prever que pronto enfrentaríamos la peor tormenta de nuestras vidas, una tormenta contra la cual ni el amor más fuerte podría protegernos. El ruido de los pasos en la escalera nunca sale de mi memoria. Eran pasos que venían a buscar mi mundo. Era una tarde de miércoles, casi 2 años después de que Amanda había entrado en mi vida. Estábamos en la cocina de la panadería haciendo la masa de los churros para el día siguiente. Amanda, ya con casi 10 años, medía los ingredientes con la precisión de una panadera experimentada. Tenía harina en la nariz y una sonrisa en el rostro, mientras me contaba sobre el proyecto de ciencias que estaba haciendo en la escuela, algo sobre la levadura y cómo hace crecer el pan. De repente, escuchamos el timbre de la puerta del frente. Aún no era hora de abrir, pero a veces los clientes más antiguos entraban igual, sabiendo que podían encontrar pan fresco saliendo del horno. Limpié las manos en el delantal y fui a atender. Cuando vi quién estaba ahí, mi corazón se heló. Una mujer de traje con una carpeta en la mano, acompañada por un hombre de uniforme de asistencia social y una policía. Supe inmediatamente. Alguien había denunciado. La mujer se presentó como doctora Luciana del Consejo Tutelar. «Estamos buscando a Amanda Martínez», dijo, consultando unos papeles. «Tenemos información de que está bajo su custodia ilegalmente, señora María». Traté de negar, decir que no conocía a ninguna Amanda Martínez, que la niña que vivía conmigo era mi sobrina nieta, Amanda Castro, pero mi voz temblaba y el miedo en mis ojos me delataba. La policía pidió entrar y verificar el lugar. No pude impedirlo. Cuando llegaron a la cocina y vieron a Amanda, la niña entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Sus ojos se llenaron de pavor y corrió a esconderse detrás de mí, agarrando mi delantal con tanta fuerza que casi lo rompió. «Abue, no dejes que me lleven, por favor», imploró, las lágrimas ya corriendo por el rostro cubierto de harina. Mi corazón se partió en 1000 pedazos en ese instante. Lo que siguió fue una pesadilla que parecía no tener fin. La doctora Luciana explicó, con una voz que trataba de ser gentil, pero sonaba fría a mis oídos, que había recibido una denuncia anónima sobre una menor desaparecida viviendo en la panadería. Investigaron y descubrieron que Amanda Martínez había sido reportada como desaparecida hace casi 2 años, cuando los padres fueron arrestados. Las autoridades la buscaban desde entonces. ¿Cómo pudo esconder a una niña todo este tiempo, señora María? ¿Cómo pudo privarla del sistema que podría haber encontrado una familia legal para ella? Las preguntas de la asistente social me golpeaban como puñaladas. Yo trataba de explicar, decir que Amanda estaba feliz conmigo, que yo cuidaba bien de ella, que iba a la escuela, que tenía una vida buena, pero mis palabras parecían chocar contra una pared invisible. Traje documentos, fotos de Amanda en la escuela, cuadernos con buenas calificaciones, dibujos que ella había hecho. «Mire, está bien, está feliz». El policía miró los papeles y negó con la cabeza. «Son documentos falsos, señora María. La señora podría ser arrestada por esto». La palabra arrestada hizo que Amanda soltara un grito ahogado. «No, por favor, no arresten a mi abuela. Ella es buena, me salvó. Estaba en la calle, me iba a morir». Las palabras salían entre sollozos desesperados. La asistente social se arrodilló frente a Amanda, tratando de calmarla.
Nadie vas a arrestar a tu abuela, querida, pero tienes que venir con nosotros. Vamos a encontrar un lugar seguro para que te quedes. Amanda se aferró aún más a mí. Aquí es seguro, aquí es mi casa. Por favor, quiero quedarme con mi abuela. Yo también rogaba, ofrecía cualquier cosa, todo el dinero que tenía ahorrado, la panadería, todo, si tan solo dejaran a Amanda conmigo. Dije que podría regularizar la situación, adoptarla legalmente. La doctora Luciana explicó con esa misma voz ensayada. Señora María, usted tiene 62 años. No hay juez que aprobaría una adopción en estas circunstancias, especialmente considerando que usted escondió a la niña ilegalmente por 2 años. Traté de ganar tiempo, pidiendo al menos terminar el día, dejar que Amanda durmiera una última noche en casa, despedirse apropiadamente, pero no hubo negociación. La ley tenía que cumplirse inmediatamente, dijeron. Dieron apenas media hora para que Amanda juntara sus cosas. Subimos al pequeño cuarto que decoramos juntas con cortinas amarillas y una colcha de retazos que hice a mano. Amanda lloraba tanto que apenas podía respirar. Abue, no quiero irme. Por favor, no dejes que me lleven. La abracé con toda la fuerza que tenía, como si pudiera fundir nuestras almas e impedir la separación. Voy a luchar por ti, mi niña. Voy a encontrar una manera de traerte de vuelta. No te rindas conmigo, como yo nunca me voy a rendir contigo. La ayudé a meter algunas ropas en una mochila junto con el cuaderno de recetas que habíamos empezado a hacer juntas y la muñeca de trapo que cosí para su cumpleaños. Esa media hora pasó en un abrir y cerrar de ojos. Pronto la asistente social estaba de vuelta, diciendo que era hora de irse. Amanda se agarró al marco de la puerta, negándose a salir. Fue necesario que el policía la cargara mientras gritaba y pateaba. ¡Abue María! ¡Abue María! Esos gritos resonaron en la panadería vacía, como el más doloroso de los sonidos. Me sujetaron para que no corriera detrás. Dijeron que solo empeoraría las cosas. Desde la ventana vi cómo metieron a mi niña al carro oficial. Ella pegó su carita al vidrio, las manitas contra el cristal, los ojos suplicando por un rescate que yo no podía hacer. El carro arrancó y se llevó el único pedazo de felicidad que me quedaba en el mundo. Cuando el carro dobló la esquina y desapareció, sentí que mis piernas flaquearon. Caí de rodillas en el piso de la panadería, entre costales de harina y moldes de pan, y solté un grito que venía de las profundidades de mi alma, un grito de animal herido que perdió a su cría. En los días que siguieron, intenté de todo. Contraté un abogado con los ahorros de toda una vida. Visité el refugio donde estaba Amanda, llevando panes y dulces que a ella le gustaban. Las primeras visitas fueron desgarradoras. Amanda corría a mis brazos llorando, rogaba volver a casa, decía que no podía dormir, que los otros niños eran malos con ella, que nadie hacía pan calientito por las mañanas. Traté de mantener la esperanza viva en sus ojos, prometiendo que pronto estaríamos juntas nuevamente. Pero las promesas sonaban vacías hasta para mí. El abogado fue claro. Mi edad, el hecho de haber escondido a Amanda ilegalmente, los documentos falsos, todo contaba en mi contra. La mejor esperanza sería que Amanda fuera adoptada por una familia buena, dijo. Una familia de verdad. Esas palabras me hirieron más que cualquier navaja. ¿Qué éramos Amanda y yo, sino una familia de verdad? La sangre hace una familia o el amor. ¿El papel hace una madre o el cuidado diario? Continué visitando el refugio por algunas semanas, hasta que un día me informaron que Amanda había sido transferida a otra institución en otra ciudad. No me dijeron dónde. Alegaron protección al menor. Mi abogado intentó averiguar, pero se topó con un muro de burocracia y secretos.
Fue como si Amanda hubiera desaparecido en un hoyo negro, tragada por un sistema que decía protegerla, pero que la arrancó del único lugar donde se sentía verdaderamente segura. Las noches se volvieron un tormento. Despertaba gritando su nombre, imaginando escucharla en la cocina. A veces encontraba harina regada por la mesa y juraba que había sido Amanda jugando a hacer pan como siempre hacía. Pero era solo mi mente jugando bromas, mi corazón negándose a aceptar la pérdida. Escribí cartas para Amanda, guardándolas en una caja, con la esperanza de algún día poder entregárselas. Cartas contando sobre la panadería, sobre los clientes que preguntaban por ella, sobre las nuevas recetas que inventaba. Cartas jurando que nunca la olvidaría, que siempre sería mi hija, sin importar la distancia. Cartas pidiendo que no perdiera la esperanza, que siguiera estudiando, soñando, siendo la niña fuerte que conocía. Ni sé si Amanda algún día leería esas palabras, pero escribirlas era lo único que mantenía mi cordura, lo único que me impedía simplemente cerrar la panadería y acostarme, esperando la muerte. La panadería quedó como un cementerio. Yo seguía haciendo pan, pero era como si estuviera enterrando pedazos de mí misma con cada hornada. Los primeros meses después de que se llevaron a Amanda fueron los peores. Cada rinconcito de ese lugar guardaba un recuerdo de ella. El banquito donde se sentaba para observarme, las marcas de manitas en la pared que nunca tuve valor de limpiar, el cuadernito de recetas con su letra torcida y apresurada. A veces, en el silencio de la madrugada, juraba escuchar su risa resonando por la cocina. Me volteaba de repente, esperando verla ahí con el delantal grande de más para su cuerpecito, pero encontraba solo el vacío, un vacío que parecía crecer cada día, tragándose no solo la panadería, sino también lo que quedaba de mí. Los clientes notaron el cambio. El pan ya no tenía el mismo sabor, decían, estaba más pesado, más oscuro. ¿Cómo podría explicarles que el secreto de mi pan siempre fue el amor y que ahora solo quedaba tristeza para mezclar en la masa? Muchos dejaron de venir, otros continuaban por lástima o por costumbre. Yo apenas notaba la diferencia. Atendía automáticamente, sin sonreír, sin conversar. Era como si un velo gris hubiera caído sobre mis ojos, filtrando todos los colores del mundo. El padre Antonio vino a visitarme algunas veces. Traía palabras de consuelo, hablaba sobre los designios de Dios, sobre cómo todo sucede por una razón. Yo escuchaba en silencio, pensando que si ese era el plan divino, entonces tal vez Dios fuera más cruel de lo que me enseñaron. ¿Qué lección debería aprender de tanto sufrimiento? ¿Qué propósito había en separar a una niña abandonada de la única persona que la amó de verdad? El padre también hablaba sobre perdón, sobre cómo necesitaba perdonar a quien había hecho la denuncia. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que destruyó nuestro mundo con una simple llamada? Sospechaba de varias personas: la vecina envidiosa, que siempre miraba mal a Amanda, el dueño de la panadería competidora que perdió clientes cuando empezamos a hacer los dulces especiales, hasta la maestra nueva de la escuela que hacía muchas preguntas sobre nuestra relación. Nunca supe quién fue, y tal vez sea mejor así. Saber no traería a Amanda de vuelta y solo alimentaría un odio que ya me consumía por dentro. Los meses se volvieron años, años en que viví como un fantasma en mi propia vida. Dejé de cuidarme, de comer bien. Mi cabello, que ya era gris cuando Amanda me conoció, se volvió completamente blanco. Mis manos, siempre fuertes, aún con la artritis, comenzaron a temblar. Adelgacé tanto que la ropa colgaba de mi cuerpo como si perteneciera a otra persona. En cierta forma,
sí pertenecía a la otra María, la María que existía antes, la María que sabía sonreír. Esta nueva María era apenas una sombra, una cáscara vacía que se movía por inercia. Continué buscando noticias de Amanda durante mucho tiempo. Gasté el poco dinero que tenía con detectives privados, que siempre volvían con las manos vacías. El sistema de adopción era cerrado, protegido por leyes que, según ellos, existían para proteger a los niños. ¿De qué? De ser encontrados por quien los amaba. Eventualmente tuve que aceptar que nunca más vería a mi niña. Tal vez ya hubiera sido adoptada por una familia rica, de esas con papá, mamá y perros de raza. Tal vez viviera en una casa grande con jardín, como siempre soñó, o tal vez estuviera saltando de refugio en refugio, como tantos niños más grandes que nunca encuentran un hogar permanente. Esta última posibilidad me atormentaba en las noches de insomnio. Imaginaba a Amanda sola, rechazada, pensando que yo también la había abandonado como sus padres verdaderos. ¿Habría alguien que le explicara que intenté todo para tenerla de vuelta? ¿O le habrían dicho que era mejor olvidarme, seguir adelante? En las noches peores, cuando la soledad pesaba como una piedra en el pecho, tomaba la caja de cartas que nunca pude enviar y releía cada una, como si pudiera de alguna manera conectarme con Amanda a través de las palabras y lloraba. Lloraba hasta no tener más lágrimas, hasta que el cansancio me venciera y me durmiera ahí mismo en la silla dura de la cocina, con el papel arrugado contra el pecho. Lo único que me mantenía funcionando era la panadería, no por placer o realización, sino por pura necesidad de supervivencia. Abría todos los días en el mismo horario, hacía los mismos panes, atendía a los mismos clientes. Era como un robot programado para repetir las mismas tareas día tras día, sin cuestionar, sin sentir. Los movimientos de la panificación estaban tan grabados en mi cuerpo que podía ejecutarlos aun cuando mi mente vagaba lejos, y vagaba mucho, a recuerdos de Amanda, a escenarios imaginarios donde lograba recuperarla, a un futuro alternativo donde envejecíamos juntas en esa misma panadería. Había días en que me sorprendía hablando sola, como si ella aún estuviera ahí para escucharme. Amanda, pásame ese molde. Amanda, ven a ver cómo creció bonito este pan. Amanda, ¿crees que ya es hora de sacar las galletas del horno? Los clientes más antiguos fingían no notar. Los nuevos me miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Pronto la noticia se esparció por el barrio. La vieja panadera se había vuelto loca de soledad. Algunas personas bondadosas trataron de ayudar. La señora Clelia, de la tienda de telas, comenzó a pasar todas las mañanas para tomar café y conversar un poco. El señor Julio del carnicería traía comida lista, preocupado al ver lo flaca que estaba. El cartero, un muchacho joven y gentil, se ofrecía para resolver pequeños problemas en la panadería, cambiar focos, arreglar la llave que goteaba. Eran gestos de bondad que reconocía, pero que no lograba realmente sentir. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre yo y el mundo, impidiendo que cualquier cosa, buena o mala, me tocara de verdad. La salud, que ya no era de las mejores cuando Amanda vivía conmigo, comenzó a deteriorarse rápidamente. La presión alta que controlaba con medicinas se disparó, aun con dosis más fuertes. La artritis en las manos empeoró, al punto de despertar llorando de dolor algunas mañanas. Aparecieron otros problemas, una tos persistente que no pasaba, mareos al levantarme muy rápido, una fatiga constante que ningún descanso aliviaba, pero me negaba a ir al médico. ¿Para qué? ¿Para vivir algunos años más en esa media vida sin propósito? Mejor sería que la muerte viniera pronto, que me llevara junto a José, o tal vez
en un último destello de esperanza que aún se empeñaba en existir dentro de mí, a un lugar donde pudiera cuidar a Amanda de lejos, protegerla como un ángel de la guarda que ella no sabía que tenía. Los dolores en el pecho comenzaron sutilmente, una punzada aquí, un apretón allá. Los ignoré como ignoraba todo lo que no fuera esencial para mantener la panadería funcionando hasta esa madrugada de invierno, cuando el apretón se transformó en un dolor aplastante, como si un puño gigante estuviera exprimiendo mi corazón. Estaba sola en la panadería, como siempre, preparando la primera hornada del día. Recuerdo haber pensado, entonces es así como termina. En el mismo lugar donde José partió, en el mismo horario, haciendo el mismo trabajo. Hay una simetría en eso, una vuelta completa en el círculo de la vida. No pedí socorro, no traté de alcanzar el teléfono, solo me dejé resbalar hasta el suelo, entre costales de harina y moldes de pan. Mi último pensamiento consciente fue para Amanda. ¿Dónde estaría si aún se acordaba de mí, si algún día sabría que mi último suspiro tuvo su nombre? Después, la oscuridad. Una oscuridad que, irónicamente, fue el periodo más tranquilo que tuve en años. Sin dolor, sin nostalgia, sin el peso aplastante de la ausencia. Solo un silencio acogedor, como un abrazo muy esperado. Cuando desperté en ese cuarto blanco, con esos tubos saliendo de mi pecho, pensé, María, llegó tu hora de encontrar a José. La luz fuerte lastimaba mis ojos y un pitido constante marcaba los latidos de mi corazón terco que se negaba a parar. Fui encontrada por el repartidor de harina que se asustó al verme tirada en el piso de la panadería. Dijeron después que estuve 3 días inconsciente, 3 días entre la vida y la muerte, mientras los médicos luchaban para arreglar un corazón que ya no tenía motivos para latir. Cuando finalmente abrí los ojos, la primera persona que vi fue el doctor. Paulo, un médico joven, de ojos gentiles, que sostenía una tabla con clip y me miraba con esa expresión que ya conocía bien. La misma que el médico tenía cuando me dijo que José no había resistido. Tuvo un infarto, señora María, uno bien serio. Usted tuvo suerte de que la encontraran a tiempo. ¿Suerte? ¿Qué suerte era esa que me obligaba a seguir viviendo cuando todo lo que quería era partir? El doctor explicó en términos simples. Mi corazón estaba débil, necesitaba una cirugía, pero primero tenía que recuperar las fuerzas. Habló sobre medicamentos, sobre la dieta que tendría que seguir, sobre la rehabilitación. Yo solo asentía con la cabeza, sin realmente escuchar. Mis pensamientos estaban lejos de ahí, divididos entre el alivio de casi haber partido y el miedo irracional de que si moría, Amanda nunca me encontraría si algún día volviera a buscarme. Era un pensamiento tonto, lo sabía. ¿Qué posibilidades había de que Amanda, ahora una adulta, volviera a buscar a una vieja panadera que conoció brevemente en la infancia? Aún así, era esa frágil esperanza la que mantenía mi corazón latiendo aún contra mi voluntad. Las enfermeras eran gentiles, cambiaban mis sábanas, me ayudaban a comer la comida sin sabor del hospital, conversaban sobre el tiempo, sobre novelas que nunca veía. Una de ellas, Carmen, más vieja y maternal, siempre se quedaba un poco más, sosteniendo mi mano arrugada entre las suyas. «Sabe, señora María, tengo una nietecita de la edad que tenía la suya. También se llama Amanda. Coincidencia, ¿verdad?» Y mostraba fotos de una niña de cabellos claros que en nada recordaba a mi Amanda morena. Pero yo sonreía y decía que sí, que era una linda coincidencia. Con el paso de los días, mi situación solo empeoró. Los médicos hablaban en susurros en la puerta del cuarto, creyendo que no escuchaba o no entendía.
Pero entendí bien cuando el doctor Paulo dijo que necesitaba una cirugía cara y compleja. Sin ella, mi corazón no aguantaría mucho más tiempo, tal vez algunos meses, máximo un año. Y eso, si seguía al pie de la letra, un tratamiento riguroso. Una trabajadora social vino a visitarme preguntando sobre seguro médico, jubilación, familiares que pudieran ayudar con los costos. Expliqué que no tenía nada de eso. La pequeña jubilación apenas daba para cubrir las cuentas. La panadería ya estaba casi en bancarrota antes de mi infarto. Y familia, bueno, familia era solo un recuerdo dolorido guardado en el fondo del corazón. La mujer hizo anotaciones en su carpeta, prometió verificar programas de asistencia, pero salió con esa expresión que decía más que palabras. Yo era apenas otra anciana pobre y sola, un problema sin solución fácil en un sistema ya sobrecargado. En los días que siguieron, fui transferida a un cuarto colectivo donde compartía espacio con otras 3 señoras en situaciones parecidas o peores que la mía. La del catre al lado, doña Jurema, estaba ahí hace casi un mes esperando una cirugía por el Seguro Social. Pasaba los días contando historias sobre los 13 hijos y 27 nietos, mostrando fotos amarillentas que sacaba de una bolsita gastada que nunca soltaba. A veces, cuando el dolor en el pecho apretaba y creía que no iba a aguantar ni un minuto más, doña Jurema extendía la mano entre las camas y sostenía la mía. Fuerza, comadre. Nosotras, las viejas, somos más duras de matar de lo que estos doctores piensan. Yo sonreía aún sin creer. En el fondo no tenía la misma gana de luchar que ella. ¿Para qué? ¿Para volver a una panadería vacía? ¿Para seguir viviendo de recuerdos y cartas nunca enviadas? Al menos ahí, entre los tubos y el olor a desinfectante, tenía compañía. Los médicos pronto se dieron cuenta de que yo no era una paciente que colaborara mucho con el propio tratamiento. No me esforzaba en los ejercicios de fisioterapia, no hacía preguntas sobre mi condición, aceptaba cualquier medicamento o procedimiento con la misma indiferencia resignada. El doctor Paulo se sentó al lado de mi cama cierta mañana, dejando a un lado la tabla con mis exámenes. ¿Usted quiere vivir, señora María? Fue directo, sin rodeos. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie había sido tan franco conmigo en años. Después de un largo silencio, respondí con la misma honestidad. No sé, doctor, no sé si quiero. Él no me juzgó, no hizo sermón sobre el valor de la vida, apenas asintió como si entendiera. Sabe, todos tenemos nuestros momentos de rendirnos. Yo mismo ya pasé por eso, pero siempre existe la posibilidad de que mañana sea diferente. ¿Y si usted no está aquí para verlo? Fue la primera vez que alguien me habló, no como una paciente terminal, una vieja sin perspectivas, sino como una persona que aún podía tener un futuro. No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche soñé con Amanda. No la Amanda niña que conocí, sino una Amanda más grande, una joven mujer buscándome y no encontrándome. En el sueño lloraba frente a la panadería cerrada, golpeando la puerta, gritando mi nombre. Desperté con el rostro mojado de lágrimas y un apretón en el pecho que no tenía nada que ver con mi corazón enfermo. ¿Y si el doctor Paulo estuviera en lo cierto? ¿Y si hubiera una oportunidad, por menor que fuera, de que Amanda aún se acordara de mí, de que un día viniera a buscarme? ¿Podría yo simplemente rendirme y dejarla sin respuestas, como sus padres biológicos hicieron? A la mañana siguiente, cuando la enfermera Carmen vino a cambiar el suero, notó algo diferente en mí. «Se ve mejor hoy, señora María. ¿Qué pasó?» «Nada y todo», respondí. «Creo que decidí intentar vivir un poco más». Ella sonrió como si supiera exactamente lo que quería decir.
Fue ese mismo día que comencé a hacer preguntas sobre mi condición, sobre la cirugía que necesitaba, sobre cuánto costaría. Los números eran aterradores, decenas de miles de pesos que no tenía y nunca tendría. Aun si vendiera la panadería, las deudas acumuladas durante mi internación se comerían casi todo. El doctor Paulo explicó que estaba en la lista del Seguro Social, pero por los criterios de prioridad, edad avanzada, condición grave pero estable, pronóstico incierto, la espera podría ser larga, tal vez demasiado larga. Traté de no dejar que el desánimo me dominara nuevamente. Comencé a esforzarme más en la fisioterapia, a comer mejor, a conversar con las otras pacientes. Doña Jurema se puso especialmente contenta con mi cambio de actitud. Asimismo, comadre, muéstrales a estos médicos que nosotras, viejas tercas, no nos rendimos fácil. Hasta comencé a contar historias sobre Amanda, sobre la panadería, sobre José. Era la primera vez en años que hablaba abiertamente sobre ellos y descubrí que compartir esos recuerdos no aumentaba el dolor. De alguna manera lo hacía más soportable. Las otras pacientes escuchaban con interés, hacían preguntas, compartían sus propias historias de pérdida y amor. Formamos una pequeña familia ahí, entre los tubos y medicamentos, unidas por la fragilidad de la vida y la fuerza de los recuerdos. Y así los días fueron pasando en una rutina de exámenes, medicinas y pequeñas conquistas. Lograr sentarme sin ayuda, caminar hasta el baño, bañarme sola. Pequeños pasos que en otro contexto parecerían insignificantes, pero que ahí representaban la diferencia entre rendirse y continuar. Aun sabiendo que mis oportunidades eran pocas, que probablemente nunca conseguiría el dinero para la cirugía a tiempo, me aferraba a esa tenue esperanza de que tal vez, solo tal vez, el destino que había sido tan cruel conmigo pudiera, en un último acto de misericordia, concederme un final diferente. Cuando escuché a Ave María en ese corredor, pensé que estaba delirando, pero era ella, mi niña, ahora una mujer fuerte, pero con los mismos ojos dulces. Era una tarde común de hospital, casi 3 semanas después de mi infarto. Estaba sentada en una silla de ruedas cerca de la ventana del corredor, donde me gustaba quedarme observando el movimiento de la calle allá abajo. La enfermera Carmen me había dejado ahí después del almuerzo, prometiendo volver en 1 hora para llevarme de vuelta al cuarto. No esperaba nada de ese día, más allá de la rutina habitual. Otro examen, otra medicina, otra conversación con el médico sobre opciones que no tenía. Fue cuando escuché pasos apresurados en el corredor, el sonido inconfundible de alguien buscando a alguien. Ni me volteé, acostumbrada al ir y venir constante del hospital. Entonces, una voz que venía directamente del pasado, del fondo de mis recuerdos más queridos, gritó el nombre que solo una persona en el mundo entero usaba. «Ave María, ¿es usted?» Mi corazón falló un latido, literalmente. El monitor portátil que llevaba conmigo pitó en protesta. Volteé la cabeza tan rápido que sentí un mareo, y ahí estaba ella, Amanda. Ya no la niñita de 8 años que conocí en la lluvia, sino una mujer joven de 20 y tantos años, más alta, más llena, con el cabello recogido en una cola práctica. Pero los ojos, ¡ay! Los ojos eran los mismos, grandes, expresivos, ahora llenos de lágrimas, mientras me miraban con una mezcla de incredulidad y alivio. «Abue, ¿realmente es usted?», susurró dando un paso vacilante en mi dirección. Mi voz desapareció, mi garganta se cerró. Todo lo que logré hacer fue extender una mano temblorosa hacia ella. Amanda no dudó más. Corrió hasta mí y se arrodilló frente a la silla de ruedas,
sosteniendo mis manos entre las suyas. Sus manos eran más grandes que las mías ahora, más fuertes, pero aún tenían esa delicadeza que siempre reconocería en cualquier lugar. Sentí su olor, ya no el olor de niña, pero aún con esa nota familiar que mi corazón reconocía. Finalmente encontré mi voz embargada y temblorosa. Amanda, mi niña, volviste. Las lágrimas vinieron incontrolables de las dos. Amanda apoyó la cabeza en mi regazo, como hacía cuando niña, y lloró como si tratara de expulsar años de tristeza. Yo acariciaba sus cabellos, sin poder creer que fuera real, temiendo que fuera solo otro sueño cruel del cual despertaría sola. Un enfermero se acercó preocupado por mi monitor cardíaco que disparaba alertas. «Está todo bien», expliqué entre sollozos. «Mi nieta me encontró». «¿Mi nieta?». Palabras tan simples, pero que cargaban un mundo de significado. El enfermero, entendiendo la situación, solo sonrió y ajustó algo en el aparato para que dejara de pitar. Nos llevó a una pequeña sala de espera vacía, donde podríamos tener privacidad. Ahí, sentadas una frente a la otra, nuestras manos aún entrelazadas como si temiéramos que la otra desapareciera si soltáramos, Amanda comenzó a hablar. Me contó cómo fue llevada a un refugio distante, cómo lloraba todas las noches pidiendo volver conmigo, cómo la trabajadora social le dijo que yo no tenía condiciones de criarla, que era mejor olvidar, seguir adelante. Amanda, terca como siempre, se negó a ser adoptada, rechazó varias familias interesadas, siempre diciendo que ya tenía una abuela. A los 12 años, cuando se dio cuenta de que nunca lograría volver por vías oficiales, acabó aceptando una familia acogedora. Amanda continuó su historia, y cada palabra era como un bálsamo para mi alma herida. A los 17 años, sin desanimarse, Amanda consiguió un trabajo en una panadería del otro lado de la ciudad. «Trabajé como usted me enseñó, abue, usando las mismas recetas, la misma manera de amasar la masa. Los clientes adoraban mis panes. Decían que tenían un sabor especial que no encontraban en otros lugares. Es el amor, abue, como usted siempre decía». Sonrió a través de las lágrimas y vi en esa sonrisa a la niñita que conocí. Amanda me contó cómo poco a poco logró juntar dinero y abrir su propia panadería, una pequeña para empezar, pero que pronto ganó fama. «Las panaderas de Amanda», la llamó, y en el menú puso el nombre verdadero de cada receta: pan dulce del abuelo José, torta de elote de la abuela María, galletas de canela de la familia Castro. Era mi forma de mantenerlos vivos, de honrar todo lo que me enseñaron. Fue en la panadería que Amanda conoció a Carlos, un proveedor de harinas especiales, un hombre bueno, trabajador, que se encantó no solo por ella, sino por las historias que contaba sobre la abuela panadera que la salvó de la calle. Se casaron 2 años después y pronto llegaron las hijas, María y Josefina, nombradas en homenaje a mí y a José. «Mis bisnietas», pensé maravillada. «Tengo 2 niñas hermosas, abue. María tiene 5 años y Josefina 3. Están locas por conocer a la bisa panadera». Amanda sacó el celular de la bolsa y me mostró fotos de 2 niñitas sonrientes, una con cabellos oscuros como los suyos, otra más clara, pareciéndose al papá, pero ambas con la misma mirada vivaz que reconocí inmediatamente. La mirada de Amanda, la mirada que me conquistó esa noche de lluvia, tantos años atrás. Mientras miraba esas fotos, pensé en lo extraña que es la vida. Yo, que nunca pude tener hijos, ahora miraba la tercera generación de una familia que comenzó no con sangre, sino con pan, lluvia y amor. Por años, Amanda continuó buscando noticias mías. Preguntaba en panaderías, consultaba registros públicos, visitaba hospitales. Nunca paré, abue.
Aun cuando Carlos decía que necesitaba aceptar que tal vez usted ya no estuviera aquí, yo sentía que estaba viva en algún lugar. Entonces, hace 3 días pasó lo que Amanda llamó un milagre. Un antiguo cliente de mi panadería entró en la suya, comentó sobre el pan, dijo que le recordaba mucho al que comía en la infancia en una panadería pequeña del otro lado de la ciudad. Amanda, ya acostumbrada a seguir cualquier pista, preguntó más detalles. El hombre mencionó mi nombre, dijo que había escuchado que estaba internada después de un infarto. No lo pensé 2 veces, contó Amanda. Dejé la panadería con mi asistente, tomé el carro y comencé a visitar todos los hospitales de la región. Este es el 4º que visito. Ya estaba casi rindiéndome cuando la vi en este corredor. ¿Cómo supo que era yo?, pregunté, aún maravillada con el reencuentro. Amanda sonrió, esa sonrisa que iluminaba el mundo. La reconocería en cualquier lugar, abue. Sus ojos, sus manos de panadera, y además, mientras crecía, dibujaba su rostro, difícil de olvidar. Tengo todos esos dibujos guardados todavía. Entonces Amanda me contó más sobre su vida, cómo terminó los estudios, cómo empezó un curso técnico de panificación, cómo expandió la panadería y ahora tenía 3 sucursales por la ciudad. Habló también sobre su madre biológica, que reapareció 2 años antes, pidiendo perdón y queriendo formar parte de su vida. Le dije que cuando más la necesité, me tiró y me dejó en la calle. Usted es mi verdadera madre, abue María. Esas palabras eran todo lo que necesitaba escuchar, la medicina que ningún médico podría recetar para mi corazón roto. Pero Amanda no había venido solo a encontrarme, había venido a llevarme a casa. Cuando supo de la cirugía que necesitaba, de la situación financiera desesperante, no dudó. Voy a pagar por todo, abue. Y después viene a vivir con nosotros. Tengo un cuarto preparado para usted al lado de nuestra panadería central. Traté de protestar, decir que no podía aceptar tanto, que ya era una vieja sin mucho tiempo por delante. Amanda silenció mis protestas con un abrazo. Déjeme cuidarla ahora, abuela, como usted me cuidó cuando nadie más quiso. Déjeme devolverle un poquito del amor que me dio. Hoy, cuando veo a mis nietecitas del corazón aprendiendo a hacer galletitas, sé que Dios no me olvidó. Solo estaba preparando el mejor final para mi historia. Ya hace casi 5 años desde ese día en el hospital, cuando Amanda me encontró y devolvió el sentido a mi vida. La cirugía que creía imposible sucedió 2 semanas después de nuestro reencuentro. Amanda pagó por todo, los mejores médicos, el mejor hospital, los mejores tratamientos. Cuando cuestioné cómo podía costear semejante gasto, solo sonrió y dijo: «Abue, el pan que me enseñó a hacer construyó un pequeño imperio. Las panaderías Amanda están en 6 barrios ahora y vamos a abrir la 7ª el próximo mes. Es solo un pequeño retorno por lo que me dio». La recuperación fue lenta y difícil. Pasé casi un mes en el hospital después de la cirugía y 3 más en rehabilitación. Amanda venía a visitarme todos los días, a veces trayendo a las niñas que pronto me conquistaron con sus sonrisas y preguntas curiosas. «Bisa, ¿es verdad que le enseñó a mami a hacer pan cuando era pequeña como nosotras? Bisa, va a vivir con nosotros y hacer galletas todos los días». La palabra Bisa en la boca de esas niñas era como música para mis oídos. Yo, que pensé que moriría sola, sin nadie para llorar mi partida, ahora tenía una familia que me amaba, no por obligación de sangre, sino por elección. Cuando finalmente me dieron de alta, Amanda me llevó a su casa, una construcción bonita y espaciosa en el fondo de la panadería principal. Mi cuarto, como prometió, ya estaba listo esperándome.
pintado de amarillo suave, con cortinas floridas y una cama cómoda. Tenía hasta un pequeño altar con una foto de José que Amanda había recuperado de la antigua panadería. Y en la pared, enmarcado, aquel dibujo antiguo que Amanda hizo cuando niña, yo, ella y la panadería, con un sol sonriente en el cielo. Nuestra familia, ahora ampliada, pero con el mismo amor de siempre. La adaptación a la nueva vida no fue tan difícil como imaginaba. Las niñas, María y Josefina, me adoptaron inmediatamente como su bisa querida. Pasaban horas en mi cuarto escuchando historias sobre el bisabuelo José, sobre cómo encontré a su mamá en una noche de tormenta, sobre las recetas antiguas de la familia. Carlos, el marido de Amanda, un hombre tranquilo de sonrisa fácil, me trataba como si fuera su propia abuela. Recuerdo la primera vez que entré en la panadería de Amanda, un establecimiento grande y moderno, pero que mantenía ese aire acogedor que siempre consideré esencial. Amanda me mostró cada rinconcito, orgullosa del imperio que había construido. La cocina industrial donde varios panaderos trabajaban, el área de repostería donde pasteles elaborados cobraban vida, el mostrador de atención siempre lleno de clientes. Pero lo que más me emocionó fue un pequeño espacio reservado en el fondo de la tienda, una mini panadería equipada con horno, mesa y todos los utensilios necesarios, todo en tamaño reducido. El rinconcito de la Visa, explicó Amanda, para que les enseñe a las niñas y para que hagamos esas recetas especiales solo entre familia. Ahí, en ese espacio acogedor que tanto recordaba mi antigua panadería, comencé una nueva fase de mi vida. 3 veces por semana daba clases de panificación a un pequeño grupo de aprendices seleccionados por Amanda. Jóvenes talentos que querían aprender la manera antigua, los secretos que no están en libros de recetas. Otras veces éramos solo yo y las niñas, con sus manitas pequeñas aprendiendo a sentir la masa, a entender cuándo el pan estaba en el punto correcto. María, la mayor, tenía un talento natural que me recordaba a Amanda a la misma edad. Josefina era más artística, prefería decorar las galletas a moldear panes, cada una con su manera, pero ambas cargando ese amor por la panadería que parecía pasar de generación en generación, aún sin lazos de sangre. Poco a poco me fui volviendo una especie de celebridad local. Los clientes de la panadería muchas veces pedían conocerme, escuchar mis historias. Amanda llegó a publicar un pequeño libro con mis recetas y memorias, que se volvió un éxito entre los entusiastas de la panificación artesanal. Periódicos locales hicieron reportajes sobre nuestra historia, la anciana que salvó a una niña de la calle, que después creció y salvó a la anciana de vuelta. Un ciclo perfecto de amor y gratitud. Lo que más me impresionaba era cómo Amanda hablaba abiertamente sobre nuestro pasado, sin vergüenza o miedo. Sí, fui una niña de la calle, sí, mi abuela me acogió ilegalmente y sí, fuimos separadas por el sistema, pero el amor verdadero siempre encuentra un camino de vuelta. Era el mensaje que pasaba en cada entrevista, en cada conferencia que daba para jóvenes empresarios. Amanda se volvió una defensora férrea de cambios en el sistema de adopción, especialmente para niños más grandes. Todo comenzó con un pan, decía. Un pan hecho con amor puede cambiar vidas, y realmente cambió. Ver a Amanda transformar nuestro dolor en algo tan hermoso y significativo me llenaba de un orgullo que ni puedo explicar. Esa niñita asustada que encontré en la lluvia ahora era una mujer fuerte, una empresaria exitosa, una madre amorosa y una fuerza de cambio en la sociedad.
Y yo tenía la suerte inmensa de estar a su lado viendo todo eso suceder. No todo fueron flores, claro. Mi salud, aún con todos los cuidados, tenía sus altibajos. El corazón, aún arreglado, cargaba las cicatrices de años de tristeza. Hubo sustos, internaciones de emergencia, noches en que Amanda dormía en una silla al lado de mi cama de hospital. Pero yo luchaba para estar bien, para tener más tiempo con mi familia reencontrada. Cada cumpleaños de las niñas, cada Navidad juntos, cada nueva receta que creábamos era una victoria, un regalo que no esperaba recibir en esta vida. Cuando cumplí 85 años, Amanda organizó una fiesta sorpresa en la panadería principal. Vinieron clientes antiguos de mi época, vecinos que no veía hace años, hasta el doctor Paulo, que me cuidó en aquel hospital donde Amanda me encontró. En medio de la celebración, con las nietecitas corriendo entre las mesas y el pastel de cumpleaños esperando ser cortado, Amanda pidió la atención de todos. «Quiero hacer un brindis por la mujer más valiente que jamás conocí», dijo alzando una copa. Una mujer que me enseñó que la familia no se hace de sangre, sino de decisiones diarias de amor. Una mujer que me mostró que nunca es tarde para recomenzar, que los finales felices existen para quien no se rinde de buscarlos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras me miraba directamente. «Abue María, usted no solo me salvó esa noche de lluvia, me dio un modelo de quién quería ser, y cada pan que sale de nuestras panaderías lleva un poquito de su amor, de su fuerza, de su perseverancia». Fue en ese momento, rodeada por el calor de esa familia que construimos con harina, lágrimas y mucho amor, que entendí plenamente el viaje que viví. Todos los dolores, todas las pérdidas, todos los momentos de desesperación valieron la pena para llegar hasta ahí. José se fue demasiado temprano, dejando un vacío que pensé que jamás sería llenado. Amanda vino como un regalo inesperado, solo para hacerme arrebatada cuando más nos necesitábamos una a la otra. Pero el destino, en su sabiduría misteriosa, nos reunió nuevamente, más fuertes, más sabias, listas para construir juntas el pedazo de vida que nos quedaba. Hoy, cuando veo el sol naciendo una vez más y siento el olor a pan fresco invadiendo la casa, agradezco por cada amanecer, por cada sonrisa de mis nietecitas, por cada abrazo de mi Amanda, porque aprendí que la vida, como el pan, necesita tiempo para crecer, calor para adorarse, manos gentiles para moldearse. Y aun cuando parece que la masa no va a crecer más, que todo está perdido, basta un poco de paciencia, un poco de fe para ver surgir algo nuevo, algo bello, algo que alimenta no solo el cuerpo, sino también el alma. Ahora cuéntame qué opinas de mi historia, y si fueras tú en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Escribe aquí en los comentarios que voy a leer cada palabra con cariño. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video para que más gente lo conozca. Un beso en el corazón y que Dios bendiga mucho tu vida.